Hola a todos y bienvenidos al canal de OCE Formación. Mi nombre es Miguel Flores y en este vídeo voy a resolver el supuesto número 1 del segundo ejercicio de técnicos de Hacienda a turno libre celebrado el pasado 22 de junio de 2024. Este primer ejercicio, como en otras convocatorias, era un supuesto de contabilidad de sociedades, donde nos pedían, entre otras cuestiones, calcular el dividendo mínimo distribuible, hacer una solicitud de dividendo pasivo pendiente, hacer una serie de amortizaciones y deterioros y también, contabilizar esa distribución del dividendo, haciéndolo tanto desde el punto de vista de la sociedad que repartía el dividendo como desde el punto de vista de otra sociedad, que en este caso además era vinculada, que recibía ese dividendo y también tenía que hacer una de las aportaciones pendientes. Sin más, pasamos a ver este supuesto y lo que nos decía el enunciado. El supuesto número 1 de la sociedad Salamanca empezaba dándonos un balance de situación en el que no se nos daban todas las cuentas y a continuación nos facilitaba la siguiente información. Nos decía: el capital social está formado por 500.000 acciones de 3 euros de valor nominal. Los desembolsos pendientes hacen referencia a 100.000 acciones. En este punto ya veíamos que del 1.500.000 euros de capital social, si dividíamos entre 3 nos daba esas 500.000 acciones, y que de esas 500.000 acciones había 400.000 totalmente desembolsadas y 100.000 que no. Por lo tanto, la cuenta socios pendientes, desembolsos pendientes sobre acciones de 130.000 que aparece restando en balance, correspondía solo a 100.000 acciones, no a las 500.000. Era el primer punto que teníamos que tener en cuenta. En la ampliación correspondiente se acordó que parte del desembolso pendiente se realizara el 1 de julio de 2000X4 mediante una aportación no dineraria consistente en una marca registrada para su explotación comercial por Salamanca. La aportación se efectuaría por parte del accionista Zamora, titular de 250.000 acciones de Salamanca. Vamos a ver que este accionista tiene la mitad de las acciones de la sociedad, por lo tanto va a ser una parte vinculada y en principio va a tener el control de la sociedad. Esto lo podemos presumir ya que tiene el 50% de las acciones y sería una empresa del grupo en este caso. Además nos dice que en el momento de la suscripción el valor de la marca tenía un valor razonable de 65.000 euros, lo cual es importante porque a la hora de valorar las aportaciones no dinerarias que se hacen en una ampliación de capital se van a valorar por su valor en el momento de la suscripción, de acuerdo con lo establecido en la RICAC 2019. Otros puntos importantes que nos ofrece este balance es que hay investigación y desarrollo, lo cual es siempre importante para el reparto del dividendo, que nos lo piden un punto posterior, y también debemos tener en cuenta siempre si hay resultados negativos de ejercicios anteriores. Es algo que debemos comprobar siempre por sí. Primero porque para repartir dividendos es algo que va a afectar. Y segundo porque en caso de que existan resultados negativos de ejercicios anteriores, si tuviéramos un balance completo podríamos estar en causa de reducción obligatoria o causa de disolución, con lo cual es algo que os aconsejo siempre comprobar en primer lugar si tenemos este tipo de cuentas en el balance a efecto de que nos salte ya una pequeña alarma por lo que podemos tener que contabilizar. Continuando con el enunciado, y aquí ya después de darnos esa pequeña información inicial, que siempre podemos hacer algunas anotaciones para tenerla en cuenta y que no se nos pase nada, ya nos facilitan las operaciones que se realizan en el año 2000X4, que es, en primer lugar, nos dicen repartir el máximo beneficio posible, utilizando para ello tanto el resultado del ejercicio como las reservas disponibles. Cuando hay repartos de resultados siempre hay que tener en cuenta lo que nos están diciendo, porque en este caso, por ejemplo, nos están diciendo que repartamos el máximo posible, para lo cual podemos usar resultado del ejercicio como reservas disponibles. En otras ocasiones nos dicen repartir el máximo resultado del ejercicio posible y en ese caso siempre parece que nos están referenciando a que solo se quiere repartir el resultado, que no se quiere repartir otras cuentas, lo cual es importante a tener en cuenta porque aunque nos dé un beneficio distribuible superior, en principio si me están diciendo que se quiere repartir el máximo resultado del ejercicio, se refiere solo al resultado del ejercicio y no a otras reservas que puedan figurar en el balance. Luego nos dice que se reclama el desembolso pendiente monetario, importante solo la parte monetaria. A continuación que se procede al reparto del dividendo y que hay una retención del 19%. Nos hablan del fondo de comercio que tenemos en balance, con respecto al cual luego vamos a tener una ligera falta de información y podremos optar por varias opciones. En este caso no hay duda, nos dice simplemente que se ha deteriorado en 20.000 euros. Nos dice que se realiza el desembolso efectivo y que lo han atendido todos los titulares excepto un titular de 5.000 acciones. Por lo tanto vamos a tener un accionista en mora. A continuación se le reclama con una serie de gastos
y ante la imposibilidad de cobrarles se emiten duplicados. Finalmente se consiguen vender esas acciones por 13.500 euros y se liquida con el accionista moroso cargándole una serie de gastos. Hasta ahora, bueno, podemos decir que tenemos un enunciado más o menos estándar con un reparto de dividendo y un accionista moroso que se liquida con una emisión de duplicados. A continuación nos dice, con fecha 1 de mayo, la sociedad procede al alquiler de un almacén y nos dice lo que se pagará, y para lo cual también nos entregan una fianza. En el punto 8 nos dice que tiene lugar la firma de la escritura de la cesión de la marca, es decir, se cancela el socios desembolso no exigido por aportaciones no dinerarias que tenía la sociedad, que a la vez es vinculada, tiene el 50% de nuestra participación. Y importante porque nos dice que en este momento la marca vale solo 62.000 euros y que Zamora la tiene valorada por 60.000. ¿Vale? Va a ser importante porque, como digo, la RICA en 2019 nos dice que tenemos que valorar los bienes recibidos de aportaciones no dinerarias por el valor que tenían en el momento de la suscripción, que en este caso eran 65.000 euros. Por último, para finalizar, en el punto 9 nos dan el valor que tiene el fondo de comercio y el valor que tiene el valor de mercado que tiene la marca que ha aportado la empresa Zamora, con lo cual vamos a poder, aparte de hacer las amortizaciones correspondientes, ver si hay deterioro de valor. Nos pide realizar las anotaciones contables derivadas de los puntos anteriores de las dos sociedades, tanto de Salamanca como de la sociedad Zamora, que es la que hace la aportación no dineraria y que además pues es una empresa vinculada porque tiene el 50% de la participación. Y como siempre el enunciado nos dice que podemos hacer abstracción, no utilizar las cuentas de los grupos 8 y 9, pero si queremos podemos utilizarlas. También nos menciona la posibilidad de que se llegue a algún apartado en el que no hay que realizar ningún asiento contable, lo mencionemos, y que, bueno, que tenemos que identificar las cuentas en los asientos contables. Sin más, pasamos a la resolución del ejercicio, como siempre viendo un poco la información que nos proporciona el enunciado. La empresa Zamora tiene el 50% de las acciones, es decir, 250.000. Por lo tanto, va a ser grupo multigrupo asociado. No sabemos si tiene el control, aunque podemos presumir que teniendo el 50% de las acciones va a tener el control de la empresa Salamanca. Como os he dicho anteriormente, la cuenta socios desembolsos no exigidos, 130.000 euros, corresponde solo a 100.000 acciones. Por lo tanto, tenemos que ver el desembolso pendiente por acción, que va a ser de 1,3 euros. Además, si cogemos son 100.000 acciones, 50.000 corresponden a Salamanca, ya que tiene la mitad de las acciones totales emitidas. Y podemos observar que en el momento que se hizo esa ampliación de capital, suscribió 50.000 acciones, que eran las que le correspondían. Fijaros que antes de la ampliación tendría 200.000 acciones de 400.000. Esto va a ser importante en un punto posterior, es decir, antes de la ampliación del capital ya era empresa del grupo, multigrupo asociada, como digo, en principio ya teníamos el control. No ha variado el porcentaje de participación, cual puede ser importante. En el último punto del enunciado vamos a ver que tenemos que analizar varias boicas respecto a esto. Y bueno, las acciones que se suscribieron en la ampliación fueron 65.000, es el importe de la aportación no dineraria que vamos a realizar, entre 1,3, que es lo que queda pendiente de aportar por cada una de las acciones. Vemos que efectivamente pues fueron 50.000 acciones las que se suscribieron por parte de Zamora en esa ampliación de capital. Por lo tanto, pasó de tener el 50% a continuar teniendo el 50% de la sociedad. Para lo cual va a aportar una marca que en el momento de la suscripción se valoró, como os decía, en 65.000 euros. Una vez hemos resumido esta información, pasamos a hacer lo que nos pide el enunciado. Se reúne la Junta General y bueno, lo primero que se hace es acordarse repartir el máximo dividendo posible, para lo cual usa tanto resultado del ejercicio como reservas que tenga la empresa. Calculamos primero, el orden da igual, hacer primero el beneficio distribuible del artículo 3.5 de la RICA en 2019 o el test de balance, test de patrimonio neto, para lo cual vamos a observar cuánto podemos repartir. En primer lugar, calculamos el patrimonio neto del balance, sumando las cuentas, en este caso capital social, restando desembolsos pendientes sobre acciones, reserva legal, reserva voluntaria la sumamos y resultado del ejercicio. Nos da un patrimonio neto de balance de 1.590.000 euros, al cual hay que ajustarle porque debemos sumar los desembolsos pendientes sobre acciones para calcular el patrimonio neto a efectos de distribución del ejercicio. Como ya sabéis, una cosa es el patrimonio neto del balance y otra cosa es luego el patrimonio neto a efectos de determinadas operaciones. Tenemos un patrimonio neto a efectos de distribución del ejercicio, al cual hay que aplicarle una serie de correcciones al patrimonio neto de balance. También tenemos un patrimonio neto a efectos de reducción de capital o de disolución y un patrimonio neto a efectos de adquisición de acciones propias. Y no coinciden, con lo cual tenéis que saber los ajustes que hay que realizar en cada caso para calcular el patrimonio neto que tenemos que mirar para ver
pues en este caso cuánto dividendo podemos distribuir. Patrimonio neto a efecto de distribución del ejercicio, 1.720.000, capital social, 1.500.000, la diferencia, 220.000, sería el máximo del resultado que se puede, lo máximo que se puede repartir utilizando el resultado del ejercicio y reservas voluntarias de acuerdo con este test de balance. Ahora haremos el beneficio distribuible de acuerdo con el artículo 3.5 y siempre nos quedamos con el menor de los dos, ¿vale? Resultado distribuible, beneficio distribuible de acuerdo con el artículo 3.5 de la RICAL, partimos del resultado del ejercicio del balance, aprobado, 26.000, ajustes positivos, en este caso, las reservas voluntarias más 14.000 y ajustes negativos, la dotación a la reserva legal, porque como hemos observado la reserva legal no alcanza el 20% del capital social e incluso dotando estos 2.600 seguimos sin alcanzarlo, por lo tanto restamos 2.600 y además tienen que quedar en el patrimonio neto reservas voluntarias que cubran la investigación y el desarrollo que no esté amortizada. No tenemos información sobre qué importe de esa investigación y desarrollo está amortizado, por lo tanto consideramos que el valor que aparece en el balance está todo pendiente de amortizar, que nos dan el valor neto o que simplemente nos han empezado a amortizar, restamos 20.000 euros porque no tenemos más información. Por lo tanto, beneficio distribuible máximo 17.400, que es inferior al que nos daba el test de balance, cogemos el menor de las dos cantidades, tomamos estos 16.400 y será, bueno, lo que destinemos a dividendo a pagar. Por lo tanto, asiento 26.000 resultado del ejercicio, dotamos con 2.600 la reserva legal, el resto lo mandamos a reservas voluntarias y la cantidad que nos ha salido como beneficio distribuible, 17.400, pues lo registramos en la cuenta dividendo a pagar. A continuación, la sociedad nos dice, bueno, el enunciado nos dice que la Junta General ha tomado la decisión de exigir el dividendo pendiente por la parte monetaria. Como hemos visto, había 130.000 en socios desembolsos pendientes de realizar la aportación, tanto dineraria como no dineraria, pero solo la mitad correspondía a las aportaciones dinerarias, la otra mitad es la marca que tiene que aportar la empresa Zamora. Por lo tanto, solo se exigen esos 65.000, ya que la empresa Zamora, según el enunciado, va a realizar su aportación no dineraria el 1 de julio de 2000X4. Por lo tanto, aún no se le habrá exigido porque no ha llegado esa fecha. Se hace la solicitud del dividendo pasivo, pasando de la cuenta 1030 a la 5.580 de socios por desembolsos exigidos, y el siguiente punto del enunciado nos habla simplemente de que se paga el dividendo de los 17.400 euros y se paga, bueno, pues en este caso, con una retención del 19% que da esos 3.306 que tenéis en la diapositiva. El siguiente punto del enunciado, también bastante sencillo, simplemente nos dice que hay un deterioro en el fondo de comercio y aquí lo único que nos da la cantidad total del deterioro de 20.000, por lo tanto lo único que tenemos que saber en este punto es que el deterioro del fondo de comercio es irreversible y por lo tanto no aparece la cuenta de deterioro de valor, sino que se disminuye directamente el valor del propio inmovilizado intangible, del propio fondo de comercio. Por el desembolso pasivo que se había exigido, nos dice que lo han atendido pues 45.000 accionistas. Aquí lo único que teníamos que hacer era las cuentas de cuántas acciones habían pagado. Inicialmente estaban con desembolsos no exigidos 100.000, pero 50.000 correspondían a la aportación no dineraria, que es el cálculo que os he mostrado en la primera diapositiva que sacábamos de la información adicional del enunciado. Ahora mismo nos dicen que no se pagan 5.000, por lo tanto 5.000 por 1,3, quedan 6.500 en accionistas morosos y el resto, los 58.500, pues entran por bancos. Se le reclama al accionista moroso, pues la reclamación al accionista moroso es mayor valor de la cuenta accionistas morosos o socios accionistas morosos, 5.580X o 81, podemos usar la que prefiramos en este caso. Se emiten los duplicados por 600 euros. Y aquí es importante, al dar de alta los duplicados de acciones y acciones anuladas, no hay una cuenta establecida en el plan general contable, en el cuadro de cuentas, se puede poner X, XXX, o incluso podemos poner una cuenta como la 190XX, simbolizando que la hemos creado porque no está dentro del cuadro de cuentas. Bueno, lo dicho, se emiten los duplicados. Importante que los duplicados se emiten por el valor de emisión, en este caso los 3 euros, no por lo que estaba en mora, cuidado con eso, y se consiguen vender los títulos por 13.500 euros. Por lo tanto, 13.500 a bancos, se cancela la cuenta duplicado de acciones y la diferencia, el beneficio o la pérdida, se lleva contra la cuenta de accionista moroso, en este caso una pérdida de 1.500. Por lo tanto, calculamos la liquidación con el moroso. El moroso había pagado por esas 5.000 acciones 1,7 euros, le quedaban pendientes 1,3, por lo tanto había pagado 8.500 euros.
Hay que descontarle los gastos de la vía ordinaria, los gastos de la emisión de duplicados y la pérdida que se ha obtenido en la venta, que es por cuenta del accionista moroso. Por lo tanto, le quedarían por obtener en este caso 6.100 euros, que sería lo que correspondería al accionista moroso. Se registra, se da de baja los 15.000 euros de acciones anuladas, aquí os aparece cortado, pero bueno, tendría que poner 15.000 euros acciones anuladas, accionista moroso 8.900, que es el saldo que tendrá la cuenta, y a bancos 6.100 euros. Podéis sumar todas las cantidades que estaban en la cuenta de accionista moroso y veréis que os dan esos 8.900 euros, que son los que ahora se cancelan. Continuamos y pasamos al segundo punto del examen, que es simplemente que se firma un arrendamiento por un año completo. ¿Qué sucede? Se pagan 10.000 euros, pero el año ya está en curso. De este año quedan solo unos meses, en este caso 8 meses. Por lo tanto, calculo el gasto por meses, lo multiplico por los 8 meses y esa parte será gasto de este ejercicio, mientras que el resto será gasto anticipado. Aquí, bueno, podría hacerlo de varias formas alternativas y todas serían correctas. Podría ponerlo todo en gasto y a 31/12 quitar 3.333,33 de gasto y llevarlo a gasto anticipado. Podría ponerlo todo como gasto anticipado y mes a mes ir devengando el gasto de este arrendamiento. Todas las opciones son buenas, lo importante es que al cierre del ejercicio va a quedar 3.333,33 en la cuenta de gasto anticipado. Eso es, por lo tanto se habrá contabilizado como gasto para llevar a la cuenta de pérdidas y ganancias 6.666,66. Además hay una fianza que tenemos que entregar de 10.000 euros. Lo habitual en estas fianzas, si son a largo plazo, es que se tengan que actualizar, no tenemos un tipo de interés, por lo tanto simplemente no la actualizamos, damos de alta fianza constituida por 260 a bancos porque no tenemos otra información. El siguiente punto es la solicitud del dividendo pasivo, pero en este caso por la aportación no dineraria, que aunque en el balance figura todo junto, debería estar en la cuenta 1.040, ¿vale? Pues se solicita esos socios por aportaciones no dinerarias para que se aporte la marca, en este caso, que tenía que aportar el accionista Zamora. Y se hace la aportación de la marca. Aquí es importante lo que os mencionaba anteriormente, que en la RICAC 2019, en el artículo 15.1, nos dice que se van a valorar por su valor razonable en el momento de la suscripción. El siguiente punto a tener en cuenta es que el enunciado nos dice que en este momento, en el de la aportación, vale 62.000 euros. Pues teníamos que tener cuidado con valorar las 65.000 euros, porque es lo que nos dice ese artículo 15. ¿Qué sucede? Que si nos vamos a la norma de deterioro de valor, es decir, aunque la RICAC nos obligue en el momento de recibirla a valorarla por el valor razonable que se le dio en el momento de la suscripción, la RICAC de deterioro de valor de 2013 establece que, al menos, os he puesto aquí literalmente lo que pone la misma, al menos al cierre del ejercicio la empresa va a evaluar si existen indicios, tanto internos como externos, en alguno de sus activos de estar deteriorados, que se deberá estimar según el importe recuperable del mismo. Y nos dice también en esta RICAC que la comprobación anual a la que se refiere el párrafo anterior podrá realizarse en cualquier momento del ejercicio, por lo tanto puede realizarse a mitad del año o en cualquier fecha del año. Y os pongo en negrita lo que nos pone al final, que es: si se produjeran cambios en las circunstancias entre la fecha del último análisis de deterioro y la fecha del cierre contable que pueden dar lugar a indicios de deterioro, será necesario efectuar más de un análisis de deterioro al año. Es decir, el plan general contable y la RICAC nos obligan a analizar al 31/12 para cada activo del que puedan existir indicios si hay deterioro de valor. ¿Qué sucede? Que nos obliga a hacerlo a 31/12, es decir, eso es como mínimo, lo cual no impide que tengamos que hacerlo en otros momentos del ejercicio. En este caso existen indicios porque nos están diciendo claramente que el valor razonable de esa marca en ese momento son 62.000 euros. Por lo tanto, al recibir la marca, lo siguiente que haremos será pues dar de alta la pérdida por deterioro y contabilizar el deterioro de valor al hacer el test de deterioro. A 31/12 vamos a amortizar esta marca, ¿vale? Que ahora mismo tendrá un valor contable de 65 menos 3.000, 62, que se amortiza en 10 años, por lo tanto 6.200 euros al año, pero que este año solo se amortiza medio año. Por lo tanto, la amortización de este intangible marca va a ser 3.100 euros. Por otro lado, tenemos que hacer también la amortización del fondo de comercio. Aquí es un punto en el que realmente no teníamos información, porque no sabemos si ya tiene amortización acumulada. Sabemos que en el balance figura por 85.000 euros, pero no sabemos si ese es su valor neto contable. Si no, yo he considerado que sí. Por lo tanto, 85.000 menos el deterioro que dotamos, que fueron 20.000, quedaba un valor neto contable del fondo de comercio de 65.000, que se estará amortizando en 10 años y que en este año, como el deterioro se dotó el 1 de marzo,
¿vale? Tiene un valor de 65.000 hasta el 1 de marzo. Entiendo que lo que se hizo fue los dos primeros meses del año amortizarlas, y el 1 de marzo se dotó ese deterioro de 20.000, que directamente el enunciado, ahí no había dudas, nos decía deterioro del fondo de comercio de 20.000. Vale. Entonces, desde que se deterioró por 20.000, se quedó valorada en 65.000 euros. Entiendo, porque no tengo otra información, la amortizo en 10 años, 10 meses de este año, por lo tanto, amortización de este año, 5.416. Como no tengo otra información previa, pues considero que ahora mismo su valor contable es los 85.000 iniciales menos los 20.000 y menos los 5.416,66 de la amortización de este año. 59.583,34. Nos da un valor razonable de 50.000 y considerando que este es el importe recuperable, tendríamos un deterioro, una vez más, irreversible del fondo de comercio de 9.583,34. En relación con esto, la misma RICA de deterioro de valor nos dice que no siempre es necesario calcular valor razonable y valor en uso, que si no hubiera razón para creer que el valor en uso de un activo excede de forma significativa a su valor razonable menos los costes de venta, se considerará este último como importe recuperable. Y nos da un caso en el que es frecuente esto, que es, por ejemplo, cuando se tiene pensado vender. En este caso no es que se tenga pensado vender, pero tampoco tenemos ninguna información que nos haga pensar que el valor en uso va a ser diferente al valor razonable. Por lo tanto, con la información del valor en uso es suficiente para que podamos, siempre que consideremos que es el importe recuperable, dotar el deterioro correspondiente. En la marca sucede lo mismo, la recibimos por 65.000, la deterioramos en 3 en el momento de recibirla porque, como decía, el plan general contable y la RICA de deterioro de valor nos dicen que, si bien siempre hay que hacer el test a 31/12, no nos impide, no es óbice para no realizar otros test de deterioro cuando hay indicios razonables de deterioro de valor. En ese caso nos está diciendo directamente el enunciado que la marca vale menos en el momento de recibirla. Hemos amortizado por los meses correspondientes, por el medio año, tiene un valor contable de 58.900 y me da un valor razonable de 55.000. Sucede lo mismo que con el fondo de comercio. Si considero que este valor razonable no difiere del valor en uso, pues lo tomaré y por lo tanto será importe recuperable, no es necesario calcular los dos y dotaré 3.900 euros de deterioro. En este caso sí que reversible contra la cuenta 290. A continuación, el enunciado me pide realizar las anotaciones contables de la empresa Zamora, que es titular del 50% de las acciones. Bueno, hemos visto que se paga un dividendo de 17.400 euros. De ese dividendo, la mitad corresponderá a las acciones de Zamora, ya que Zamora es titular de 250.000 acciones y antes de la ampliación era titular de 200 de las 400.000 acciones. Por lo tanto, reconocerá un dividendo de 8.700. Consideramos, porque no tenemos otra información, que este dividendo se ha generado con anterioridad a la adquisición de las participaciones por parte de Zamora, por tanto, se registra con posterioridad a la adquisición de las participaciones por parte de Zamora, porque no tenemos otra información y por lo tanto se contabiliza como ingreso. Cuando el dividendo se genera con posterioridad a la adquisición de las participaciones, en ese caso es menor valor de la participación, pero en este enunciado no tenemos ninguna información que nos haga pensar eso. Bueno, se cobra el dividendo con la retención del 19% que nos daba el enunciado y pasamos al último punto del enunciado, que quizás será el más complicado porque, bueno, puede llevar a varias interpretaciones, considero que todas ellas correctas o que varias pueden ser correctas, que es simplemente esa aportación no dineraria que se realiza por parte de la sociedad Zamora a la sociedad Salamanca, que es la marca. Bueno, aquí os lo he registrado como si esa aportación no dineraria se realizara aplicando la norma de permutas comerciales, es decir, se aporta, como la participación vale 65.000, la marca vale 60, la sociedad Zamora registra un beneficio. Como sabemos, en una permuta comercial, que al final es el intercambio de activos no monetarios, ¿vale? Aquí se están intercambiando activos no monetarios. Por un lado, una empresa va a entregar una marca y va a recibir acciones, ¿no? Activos no monetarios, ¿vale? En la norma de permutas tenemos permutas comerciales y permutas no comerciales. Y respecto a esto, bueno, os he puesto ahora un fragmento simplemente a efectos de, un poco didácticos, porque tenemos varias consultas respecto a este tema. La consulta 6 de la BOICAC 74 y la consulta 9 de la BOICAC 84. Lo primero, estamos en empresas vinculadas, ¿vale? Probablemente empresa del grupo, porque como digo, tenemos la participación del 50% y todo parece indicar que tenemos el control, que Zamora tiene el control de la empresa Salamanca. Y lo primero que hay que analizar es si lo que se aporta o no es un negocio. En este caso, lo que se aporta no es un negocio, es una marca. Y aquí tenemos que atender a lo que establece, pues como os decía, la BOICAC 84, la consulta 9,
que versa sobre un caso bastante similar, que es el tratamiento contable de una aportación no dineraria en una ampliación de capital desde la perspectiva de la sociedad aportante. Es decir, en ese caso en concreto se aportaba un terreno, que tampoco es un negocio. Y esta consulta, bueno, en ese caso también se hacía la aportación a una empresa del grupo, que da igual porque nos dice que es suficiente con que fuera grupo, multigrupo o asociadas, nos menciona o nos remite a la norma de registro y valoración 21 de operaciones entre empresas del grupo, que como os decía, las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación, es decir, siempre que sea del grupo, da igual que sea mayor, que sea total la vinculación o que sea parcial, en este caso sería parcial porque no tenemos el control total de la sociedad. Como os digo, parece indicar que sí que es empresa del grupo porque tenemos el 50% y todo hace indicar que tenemos el control de esa empresa. Pero bueno, ya lo que nos dice esta consulta es que es independiente, que la sociedad, que tengamos control total o control parcial. Por lo tanto, nos remite a aplicar la norma de registro y valoración 21. Y esta norma, sin perjuicio de lo que dice en el apartado siguiente, nos remite a la valoración, aplicando las normas generales y a valoración por su valor razonable, es decir, en este caso por los 65.000 la participación recibida y el bien entregado por el valor razonable. Y nos remite a su vez a las normas generales, que iríamos a la norma de aportaciones no dinerarias, que a su vez nos remite a la norma novena, pues en este caso, que en principio también establece que se va a valorar por el valor razonable. Ahora bien, y pasando al siguiente punto, el ICAC recuerda o nos menciona su consulta, la otra que os mencionaba, la consulta 6 de la BOICAC 74, que nos dice que en este caso, que en estos tipos de permutas, porque repito, nos va remitiendo de una norma a otra y finalmente en la norma novena nos acaba remitiendo a la norma de permutas, se debe seguir el criterio establecido en esta mencionada norma de permutas y por lo tanto, cuando la misma tenga carácter de no comercial, cuando sea una permuta no comercial, no se va a reflejar un beneficio. El beneficio que hemos visto que en principio sí que es reflejado. Y cuando nos dice, continuando con esta BOICAC, que no se va a tener, que debe realizarse una permuta no comercial, bueno, pues cuando no se produce una alteración de los flujos de efectivo. Y esto sucede en muchas ocasiones cuando, por ejemplo, si esta sociedad, si la sociedad Zamora tuviera el 100% de la otra sociedad y aportase un terreno o aportase esta marca, tuviese el 100%, claro, ¿se alteran los flujos de efectivo? Pues realmente no, porque la marca, que vamos a imaginar que genera unos flujos de efectivo, sale de la sociedad Zamora, pero se va a otra sociedad, que sería la sociedad Salamanca, de la que tengo el 100%. Por lo tanto, los flujos de efectivo que genera esa marca siguen correspondiendo al 100% a la sociedad Zamora. En la consulta en la BOICAC era sobre un terreno, que era lo mismo, es decir, tú tienes un terreno, aportas el terreno a una sociedad de la cual tienes el 100% y aunque los flujos de efectivo de ese terreno salen de tu balance, entran en el balance de otra sociedad de la que tienes el 100%. Por lo tanto, en el fondo de la operación, los flujos de efectivo continúan correspondiéndote 100% a la sociedad originaria. Por lo tanto, estaríamos en principio, lo que nos dice la BOICAC, ante una permuta no comercial porque no hay alteración de los flujos de efectivo. Y en conclusión de todo lo que os he expuesto, quiere decir que en este tipo de operaciones que hay que valorar con la norma de permutas, podemos estar ante una permuta comercial o no comercial. Por lo tanto, tenemos que ir al fondo de la operación y ver si hay alteración en los flujos de efectivo. Y respecto a este ejercicio de examen, en concreto, yo entraría a valorar el hecho de que aunque la empresa es del grupo, es decir, esa misma operación que aparece en la BOICAC, se entrega en este caso una marca a una empresa de la que tienes del grupo, de la que tienes control, es decir, en principio los flujos de efectivo no salen del control de la sociedad Zamora porque se entregan a otra sociedad que es del grupo, pero como la participación no es total y solo es del 50%, pues considero que realmente los flujos que vaya a generar esa marca ya no pertenecen al 100% a Zamora, sino que pertenecen al 50% al resto de accionistas. Y por lo tanto, sería correcto realizar la permuta comercial que hemos visto, sin perjuicio de que podría llegar a valorarse, según el control, según la forma de dirigir esa sociedad, que podríamos estar ante una permuta no comercial, si al final el control total y definitivo de esos flujos, o lo que vaya a hacer con ellos, continúa correspondiendo a la sociedad Zamora. Por lo tanto, aquí podríamos tener dos opciones válidas y, porque bueno, al final depende, es un control, pero no tenemos el control de la sociedad, pero no tenemos la participación total. Por lo tanto, en principio, el 100% de los flujos no pertenecen
a la sociedad Zamora. Bueno, simplemente os he puesto todo este desarrollo doctrinal para que veamos que a veces las cosas no son siempre blanco o negro, pueden existir varias opciones, y aquí, la resolución del ICAC, la BOICAC, pues nos dice que en algunos casos, en este tipo de operaciones, estaremos ante una permuta comercial y en otros ante una permuta no comercial. Bueno, con esta explicación final, el ejercicio quedaría resuelto. Si os ha resultado útil el vídeo, no os olvidéis de suscribiros al canal para estar atentos a todas las novedades. Un saludo y mucho ánimo con el estudio.